Hola, hola a todos, ¿qué tal? Feliz lunes, este es el inicio de mi tercera semana haciendo transmisiones en vivo, qué chévere, qué chévere. Normalmente me encuentran a las 10 de la mañana y estoy un poquito tarde, siento, un fin de semana muy agotador. Imagino que también ustedes. He estado en realidad un poquito enfermito de la garganta, tengo que cuidarme estos días para no ser estropicios y poder seguir hablando como loro, porque si no, yo no hablo, no soy, no me siento yo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar la gente porque estamos de verdad ready para empezar la semana con la información. Hola Jorge, hola Gabriel, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo los trató el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hola Libero, ¿cómo estás? Gracias, gracias por estar allí conectadísimos. ¿Qué hicieron el fin de semana? Yo, nada, estuve tranquilo. Tuve que cancelar planes. Ya iba a salir con un familiar, con su esposa. Íbamos a ir por ahí a hacer un poquito de estragos, pero no se pudo porque amanecí mal con las amígdalas. Este clima de acá de Lima no me está ayudando. Tengo mi acá, no sé si ustedes tienen su mantita de confianza, su mantita preferida. Esta es la mía porque está haciendo mucho frío, mucha humedad en realidad aquí en Lima, a diferencia de otros lugares donde he podido estar. Gracias, Gabriel. Feliz lunes bigotes me pones. Gracias, lo máximo. Denle su like, su corazoncito ahí a su tapa de la pantalla, dicen, ¿no? Gracias por estar allí, por estar ahí siempre acompañándome. Me encanta. Ahora yo les voy a dar seguir. A toda la gente que siempre se conecta conmigo, yo les voy a dar su follow para estar más conectados, ¿no? Y también para que les avise cuando yo empiece la conexión. Pero ¿cómo están? Miren, hoy día en la mañana me levanté yo con un pensamiento. No sé si ustedes se han puesto a pensar que abren los ojos, están en su camita calientitos, rico ahí, y recuerdan cositas de la infancia y retrocedí en el tiempo y aluciné que tenía el poder, pero el poder de regresar en el tiempo. Y me encontré en una mañana, como si fueran los 90, cuando mi mamá me estaba, no les voy a decir llamando cariñosamente, porque mi vieja también ha sido más guerrera, crió 4 hijos hombres, ya se imaginan cómo. Así, con palo y con fuerza. Hola, hola Janet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Corina, bienvenida. Estoy hablando del despertar de un niño en los 90. Yo he crecido en los 90, creo que muchos de ustedes también. Y el despertar era mágico y agridulce en temporada escolar. Porque yo normalmente siempre he tenido la capacidad de abrir los ojos como que a las 6:30, 7 de la mañana. Ahora ya que me levante de la cama es otra cosa. Pero en esa época, hola, gracias DTP. Gracias. Mira, está en el top 2 de los donadores. Está bien, me gusta, me encanta. Ya pues, y me despertaba, abrí los ojos y esperaba. Si escuchaba los boleros antiguos, esas canciones que tu vieja ponía en su radio, esas radios chiquitas, y escuchabas, no sé, pues un Rayo de Sol o Amanda Miguel, o en ese momento, no sé, pues los Pasteles Verdes, los Iracundos, ¿no? Ese era mi soundtrack, mi banda sonora de cada mañana antes de irme al colegio, previo a los gritos de mi vieja si en caso no quería, yo no me quería levantar todavía, porque ustedes saben que esto no es chibolo y a veces las sábanas se pegan, te da la pereza, el cansancio, pero en los 90 era así, era una cosa maravillosa, porque no te despertabas con la ansiedad de querer agarrar un teléfono celular, sino te despertabas arrullado por el sonido de la casa, de tu mamá, el sonido de la música que ponían dentro de tu jato, y eso era bonito. Yo me acuerdo mucho que la cortina musical de una de las radios que mi mamá escuchaba era esa la que les canté al inicio, ¿no? Un rayo de sol, oh, oh, oh. En ese tiempo yo odiaba esa canción, porque yo escuchaba eso y yo decía, tengo que levantarme. Juro, porque si no ahorita viene mi vieja y me saca patadas de la cama. Pero era súper bonito, en retrospectiva, años después, ya estoy que les hablo, pues 20, 30 años después. Ya ha sido un momento, un momento épico de mi vida. Con esas ibas al colegio, sí, pues. A ver, ¿qué me está escribiendo? Nilton, bienvenido. ¿Cómo estás, Stephanie? Gracias, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy recordando la chiquititud, despertar en los 90. En verano era una maravilla, porque en verano yo crecí en un pueblo y en ese pueblo tenía muchos amiguitos. También nos íbamos a la playa. En el campo, en la ciudad, era un lugar maravilloso como para pasar tu infancia. La ciudad donde yo crecí se llama Casma, y de verdad, podías hacer lo que tú quisieras. Te podías poner una capa y ser el héroe de 1000 aventuras ahí, y era maravilloso. Pero ya volviendo al tema del despertar en las mañanas, les voy a contar en etapa escolar, y en otro momento les cuento la etapa de verano. Pero en la etapa escolar era chévere. Yo me despertaba
Mi vieja siempre me enseñó a planchar mi uniforme, a lavar mi camisa. Eso fue bueno, me hizo independiente. No, los calzoncillos. Yo he quemado cuántas, pues varias camisas, pantalón también. Una vez quemé mi pantalón y no sabía cómo arreglar y era mi 21 pantalón y tenía que irme al colegio con eso. ¿Se imaginan? La marca de la plancha y esas planchas antiguas. Esas planchas de fierro, esas pesadas. Ya, ya se imaginan, ya quemadísimo el pantalón, pero bueno. A ver, hola, el tío Richard, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Estoy recordando despertar en los 90. Y sucede de que mi mamá me daba un desayuno bastante contundente. Yo de niño a mí no me entra la comida temprano. Si tú me das algo de comer 6:30, que yo normalmente a esa hora ya tenía que estar yo corriendo para el colegio porque yo entraba a las 7:20, era fatal. Mi mamá me metía los panes en la boca y yo estaba... No podía, no podía comer. Y ahora los estudios dicen que eso está mal, de que un niño debe empezar a comer a partir de las 10:30 de la mañana, que el metabolismo se empieza a activar nuevamente. Yo no, ahora entiendo, pues la ciencia tenía razón. Mi vieja me embutía, me daba quinoa, maca, 7 semillas, ¿qué más había? ¿Qué más había? A ver, ya, pues chufla. Chufla, ya, el emoliente, mi vieja era una variedad, era como Janet Manuel, pero en versión mamá, pues, ¿no? Mamá. Tenía de todo, me daba de todo. Avena sí, nunca le he pasado mucho, con leche sí. Pero la cosa es que yo me iba, primera sensación de irme al colegio con náuseas. Me despertaba bien bonito. Avena 3 ositos, pues, Gabriel. Claro, la 3 ositos. Estamos haciendo el cherry ahí, pero no, ha sido parte de nuestra vida, la 3 ositos. No, ni eso. Mi vieja me daba esa avena que para ahorrar, pero en ese tiempo estaba Chihuahua. Comprábamos avena al kilo, esas que venían en sacos grandes y que en la bodega te vendían por kilo, ya esa. ¿Qué más? Cuando había plata, ya, pues tu avena 3 ositos, tu... con Federico Salazar, claro, pues no se escuchan todo. En realidad en mi casa yo despertaba con radio, mi vieja ha sido muy cercana a la radio, pero también yo tengo amigos que me contaban también sus experiencias similares y que se despertaban con o Buenos Días Perú, o de Panamericana, o se despertaban con a primera hora, o se despertaban con Federico y con Sol Carreño en ese tiempo era. Sí, con Sol, claro, ñol, yo sí me acuerdo. En América Televisión. A ver, ¿qué más? Son altos. Por eso han crecido, son altos. Bueno, sí, pues de verdad ha sido traumatizante. Traumático esos desayunos con mi vieja, de verdad. Traumáticos, ¿no? La camisa quemada, porque a veces no me daba tiempo de planchar en la noche porque tenía mucha tarea. Y lo planchaba al día siguiente tempranito, también estaba con mi plancha ahí. Y en el apuro pues, se me iba el calor de la plancha porque estaba ocupado en otras cosas, mientras hacía todo a la vez, como hasta ahora. Yo me acuerdo esas sensaciones de irme al colegio en la mototaxi, porque en ese tiempo y en el pueblo donde yo vivía no había una movilidad normal, era mototaxi, o también después me compraron un tiempo mi bicicleta. Y yo me iba en bicicleta. Pero era algo chévere, pero yo me iba con náuseas al colegio. Ya llegaba al colegio con la conversación con los amigos, ya se me pasaba. Cuando era un fin de semana, yo me despertaba, Sol Carreño, cuando estaba junto a Federico. ¿Te acuerdas de Ñol Carreño y Federico Ñatazar? Ese sketch era lo máximo, era, si no me acuerdo, o de Risas y Salsa o Risas de América, de uno de los dos, pero era un mate de risa. Era un mate de risa, de verdad. Esos tiempos, ¿no? Después venían las utilísimas, ¿no? De la programación. Después, ¿a quién más veías en la mañana? Pues, ¿no? Los fines de semana en la mañana, yo me acuerdo que Noveluz, año 94, 95, lo daban a las 8:30 de la mañana, empezaba. Imagínense un programa, un show infantil a las 8:30 de la mañana y se quedaban como que hasta las 12 y tenían un rating alucinante, 40, 45, 50. Yo he escuchado de Noveluz, porque estuve haciendo una investigación para una nota que hice para Panamericana, que Noveluz llegó a tener 64 puntos de rating aquí en Perú, más que un partido de fútbol actual, muchísimo más. A ver, ¿qué más había? Ese dúo era bacán, me imagino que estaba refiriendo a Federico y a Sol. Qué buenos programas que se extrañan, sí, pues. Ahora no sé, yo nunca he sido fan del esfuerzo, pero sí siempre he sido fan del carisma natural, cuando una persona en un set de televisión congenia con su compañero, se ríen, informan, me gusta ese estilo, pero no cuando ya es muy esforzado o cuando ya se nota, ¿no? Se nota que ya les cuesta ser graciosos o entretenidos. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Gracias. Estás en el top 3 de los donadores, me encanta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me está hablando? Y así, pues,
Federico Salazar, me encanta. A ver, no nací aún cuando daba Nubeluz, pero sus canciones eran lo máximo, claro. Yo he crecido, he estado bien chiquito cuando hace Nubeluz, no es que me esté dando de querer de tan joven, pero no, ya tengo mis añitos. Pero yo sí recuerdo de que mis primas, cuando llegaba el fin de semana, mis primas hacían juegos, compraban globos, los colgaban, con agujas reventábamos, como eran los juegos que realizaban. Trataban de imitar los juegos y mis primas eran las Galinas. A ese punto llegaba el cariño, la afición por este programa de los niños de los 90. Nos gustaba mucho. Nubeluz, todo el mundo creía de que era algo así mágico, fantástico, que era de otro planeta, literalmente. Yo de niño recuerdo tener esa sensación, ¿no? Cuando mi mamá me decía, llegaron un tiempo las Galinas a mi pueblo, de paso iban a hacer una presentación en el teatro, en el complejo municipal. Mi vieja me llevó, pero o sea, yo esperanzado de que iban a ser las Galinas de verdad, y la Galina Bamba, mi vieja me engañó. Pero no importa, la intención fue lo de cuenta, mamá, si me estás viendo. Años, ahora que puedo analizar la situación, sí, pues no eran las de verdad, ¿no? Pues no importa, yo fui, me dieron un cono, no sé si el cono era Bamba, no sé cómo, pero la cosa es que esos tiempos valoro, porque en esos tiempos en mi casa no sobraba el dinero, y imagino que mi mamá debe haber hecho un esfuerzo titánico para juntar esas monedas y pagar esa entrada. Son recuerdos bonitos de la infancia. A ver, las Galinas de Temu, sí eran las Galinas de Temu, pero la pasé bonito. Yo sí recuerdo que la pasé bonito, recuerdo que mi mamá me compró canchita, me compró una gaseosa en ese tiempo, había unas chiquitas, como unas chiquis de Concordia, algo así parecidas. Buenísimos, tiempos muy bonitos. Nos engañaron. Sí, ¿a quién no le han engañado con un show, no? Que te dice, vamos al circo de la Chilindrina y es la Cholondrina. O vamos al show de Kiko y es el Kiko, pero con Q. No, pero con K. No, si nos engañan, pues, ¿no? Yo me acuerdo que un tiempo también, cuando estaba chico, ya estaba más grande, ya 15, 16 años, llegó a mi pueblo también al circo de la paisana Jacintia. Y tú te ponías la foto de la paisana de verdad, pues, ¿no? Pero abajo decía la paisana Jacintia. Bien embusteros, de verdad. ¿Cómo juegan con los sentimientos de un chibolo de esa época? Pero bueno, ahí no caí. La Chilindrina Guachana, no, esa ya yo. No. Paso de la Chilindrina Guachana. Me caía bien al inicio, me parecía gracioso, pero después ya con muchos excesos creo que no es un muy buen ejemplo. Pero bueno, chicos, eso era el despertar de los 90. Ya después me iba al colegio, y mi colegio sí eran bien desgraciados con el tiempo. Si tú te pasabas un minuto, te cerraban la puerta en la cara. Literalmente te hacían esperar allá afuera, cosa que ahora ya no se puede hacer en los colegios. La generación de cristal dirá, ay, no se puede, porque ahí, si es que me pongo a pensar ahora estrictamente de lo que pasaba, me exponían al peligro, porque nos cerraban la puerta y nos dejaban afuera del colegio a un grupo de alumnos, que cualquier loco podía venir, llevarte, o podías cruzar la pista y te chancaba el carro. Pero era lo que pasó, y eso me ha ayudado también a algunas cosas a ser puntuales. No exactamente en el día de hoy, porque he entrado un poco más tarde, pero normalmente sí trato de cumplir mis horarios. El colegio fue muy demandante. Me acuerdo que en mi colegio teníamos 2 turnos, eso sí, ponían la rica música en los recreos. Los recreos uno era de 10 minutos y el otro era de 15. Alucinen que en esos 2 momentos era nuestra gloria. Nuestra gloria. Ya después, cuando terminábamos el colegio, normalmente acababa yo 1:30. Entraba a las 7, 1:30, bien salvajes, ¿no? Ya me ha enseñado bastante. Me enseñó ese colegio, es el Santa Teresita de allá de Casma. Me enseñó bastante. Terminábamos el colegio. Eran 2 opciones, o agarraba mi bicicleta o agarraba mi mototaxi por 50 centavos que en ese momento estaba. A ver, vamos a seguir saludando a la gente. Gracias por estar ahí. Y regresaba a casa. En casa me esperaba, obviamente, mi abuelita con la comida que la preparaba mi mamá. Mi mamá se iba a trabajar. Estábamos ahí con mi abuela, tenía perritos muy bonitos. Ahora que lo pongo así en retrospectiva, tú lo ves en su momento como que algo cotidiano, normal, pero después cuando pasa el tiempo, le agarras un cariño, hasta recuerdas y te dan ganas como que hasta de llorar, ¿no? Pero no llorar de tristeza, sino de emoción de esos tiempos, ¿no? O reflexionar, ¿no? De que a veces tus padres te dan lo que pueden, pero te lo ofrecen con cariño, y tú en ese momento lo ves como que de lo último, que feo, que barato, que corriente, que ordinario, pero cuando ya llegas a ser adulto, tú lo ves y dices, wow,
Se fajaron por mí, vieron por mí, me dieron de donde no tenían, me quisieron sorprender, me dieron esto y son cosas que uno después recién, creo que lamentablemente tendría que decir en este caso, uno aprende a valorar o se da cuenta del verdadero valor de estas cosas y eso es inevitable. Pero también hablando de programas, en esa época yo llegaba del colegio, comía mi comidita, 2:30 ya estaba listo. Lo que sí para mí, rutina sagrada, terminaba de comer y me ponía a hacer mi tarea. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba aprovechar el resto del día. Terminaba como que a las 4, 5, 6 de la tarde y ahí recién empezaba a ver. Me acuerdo de la hora Kids, de la hora Cartoon o algo así que era. Me acuerdo de las repeticiones que daban en la tarde de Nopo y Gonta en TV Perú. Me acuerdo de teatro de marionetas, que también se podía ver. Lo que sí había antes, que no ocurre ahora, es que antes tenías que ver los programas en su horario. Porque obviamente solamente en Estados Unidos se podía poner y grabar en la televisión, ¿no? Acá no, acá tenías que verlo porque uno no tenía para comprar sus equipos. Pues esas grabadoras sí existían, pero eran muy caras. Y eran esos televisores, pues uno con poto así grandote que pesaban 1 tonelada cada televisor, que mi vieja para cambiarla, para llevarla de la sala al cuarto, puta, era todo un desastre. Pero eso es cómo se vivía. Yo tenía que ver cada programa en su hora, y yo sí me acuerdo que en la tarde, a partir de las 6 más o menos, daban en TV Perú el ciclo de teatro de marionetas, Nopo y Gonta, que era la repetición creo que de la mañana, que yo en la mañana no podía verlo. Pero era súper chévere, muy educativo. Yo hacía mis camioncitos con cartones, como te enseñaba Nopo, como te enseñaba Gonta, era muy chévere. No sé si ustedes han hecho, creo que las generaciones posteriores, eso sería algo así como un Art Attack, ¿no? De las generaciones ya de inicio de los 2000, ¿no? Que también es otra historia que después podemos conversar sobre cómo acabó tristemente la vida del conductor de este programa, de Art Attack. Pero regresando al tema de Nopo y Gonta, también Nopo ya no está con nosotros, se fue hace un par de años, si no me equivoco. Nunca supe quién era Gonta, está para investigarlo. Que han marcado parte de nuestra vida. Teatro de marionetas con las historias fabulosas de la cultura japonesa, porque no son chinos, son japonesas. De la cultura japonesa, historias, me acuerdo de los demonios, de los diablitos, del folclore de allá, ¿no? Cosa que sería interesante, creo que en ese tiempo se apreciaría bastante si pudieran realizarlo con historias, mitos y leyendas de aquí de Perú, ¿no? Una idea podría ser, sería muy chévere, yo lo vería. Así esté viejo, adulto, yo lo vería. Me gustan ese tipo de cosillas. Ya, pues yo aprovechaba mi tiempo, y encima eso sí, me quedaba hasta las 8, 9 haciendo mi tarea. Me gustaba mucho leer. Eso sí agradezco a mi padre, de que mi padre, en vez de comprarme un juguete, que dicho sea de paso, yo soñaba con tener algunos juguetes, no los tenía. Lo que sí tenía eran siempre libros que me alcanzaban. O me regalaba cuando había del comercio los coleccionables, esos libros que venían en tomos. Todavía conservo una sola colección de las que me regaló mi papá. El resto se perdió, creo que se quemó en un incendio. Pero esa colección la tengo yo en Trujillo, la tengo que traer algún día. Me acuerdo que era el Atlas del Perú ilustrado. Y venía desde la A como un diccionario, pero con todas las cosas que existen en el Perú, maravilloso. Y en ese tiempo, gastarte 20 o 30 soles que le costaba cada tomo, cada domingo, era un platal, pues, ¿no? En ese tiempo, acuérdense de que, no sé, pues el sueldo mínimo era que 560, algo así. Y gastar 30 soles de esos 560 era bastante. Eso sí agradezco a mi papá, que me incentivó mucho la lectura. A mi mamá le agradezco haberme atiborrado de buena comida saludable, de haberme impulsado, de haberme dado las herramientas para poder enfrentar cada día con energía, con mucha vitalidad, con ganas de descubrir y de incentivar también el talento. Mi mamá, para eso sí, me quito el sombrero ante ella. Cualquier proyecto que yo he emprendido, mi mamá siempre ha estado allí para apoyarme. De chico, más aún de grande, cuando ya la vida te empieza a demostrar cómo es la realidad en sí. Y bueno, a ver, Katherine nos dice, sí, buenos tiempos que siempre se tienen presente, lindos recuerdos. Sí, mi papá Pepe siempre comprando, sí, ¿no? ¿No? Los recuerdos de los periódicos, ¿no? Antes compraba periódicos, ahora ya no veo, la gente no compra periódicos, pero yo sí,
me ahorraba para comprar en mi comercio los domingos, que estaba a 3 soles 50 en ese tiempo. Y 3 soles 50 era un huevo de plata también. Los periódicos, a mí me gustaba el comercio, la parte de cultura, y me gustaba la parte de los crucigramas que venían atrás, porque venían crucigramas muy complejos, me gustaba resolverlos. Venía Sudoku, y venían unas tiras cómicas que ya no se ven, que eran o de Mafalda, de Kino, o eran era Mafalda. Tintín también un tiempo vino, pero después lo quitaron, creo que por tema de, se paga, pues, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que recortaba las de Mafalda y las pegaba en un cuaderno, me gustaba. ¿No? Cosas de niño sin muchos recursos, ¿no? No tenía revista, yo me armaba mi revista. Recortaba también muchos artículos del periódico de cultura y los pegaba también en un cuaderno. Me gustaba coleccionar ese tipo de cosas. ¿Qué más hacía? Ya, pues los periódicos, obviamente. Mi abuelita, me acuerdo que siempre compraba en ese tiempo, ya estoy que les hablo del año 97, 98, que recién se lanzó en ese tiempo, estamos retrocediendo en el tiempo, se lanzó el periódico Trome, que ha sido uno de los periódicos del tiempo de los periódicos Chicha, que impulsó Fujimori y Montesinos con esa parte tan turbia de nuestra historia, que hasta hoy todavía sobreviven y que han podido darle una vuelta de página a su contenido, ¿no? En ese tiempo esos periódicos los utilizaban mucho para atacar, pero ahora, en general, a todos los periódicos. Pero ahora el contenido empezó a virar. Lo que sí me gustaba del Trome, aparte de la calata que venía en la parte de atrás, ¿te acuerdas de la malcriada? ¿No? Ya no vienen, ya. Se extraña. Ahora en la parte de atrás creo que viene el búho, ¿no? La columna del búho. No, faltan las malcriadas. No se puede. Muy sexista, dicen. Está bien, pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? A ver. ¿Qué más? Las malcriadas, esos tiempos, claro, puede abrir las malcriadas. ¿A quién no tenía pegado o taller de mecánico que se respetara? Antes tenían a Pamela Anderson de Baywatch en unos pósters, ¿no? Pero después cuando salió el Trome, todo taller de mecánico tenía la malcriada pegada, así toda la pared tapizada de malcriadas, ¿no? Era un éxito eso. Lo que me gustaba del Trome, que mi abuela lo compraba y siempre esperaba, era de que ella me regalaba el suplemento que venía en papel cuché. ¿Cómo decían? Increíble lámina en fino papel cuché. Así te lo vendían. Y venían adentro esas láminas escolares con la historia de Grau, de los héroes, de religión, de cultura, coleccionables que eran súper chéveres, y a mí te ayudaban bastante porque al menos yo no tenía plata cuando tenía que comprar una lámina para pegar. En esos tiempos estaban 50, 70 céntimos cada lámina escolar, de esas que tú recortabas, porque ojo, no había impresora. Y si tenías impresora eras el Master Duster o imprimía en blanco y negro, y si tenía la de color era carísimo. Ya, la cosa es de que yo valoraba mucho esos coleccionables porque yo cuando necesitaba una tarea lo sacaba y recortaba y lo pegaba en mi cuaderno. O no me quedaba de otra, en todo caso, agarrar mi lapicito, mis colores y ponerme a dibujar en el cuaderno. Cosas que los niños de ahora, creo que hay muchos que ni siquiera han experimentado, que es escribir bien todas tus anotaciones en el cuaderno y hacer tus propias gráficas, tus propias láminas, porque ahora todo con un celular lo resuelves, ¿no? Dice, ya acá está, profesora, mi trabajo está acá, ChatGPT. Créame una imagen de Graus en el Huáscar. Y sale, ¿no? Ahora no, ¿qué van a saber esos chibolos de trabajo? Las malcriadas, sí, pues. A ver, ¿qué más había en esa época? Hablando un poquito de los periódicos de ese momento, yo como niño recuerdo que era muy impactante ver en el Trome, en el Chino, en el Ajá, en el Men. ¿Qué más había? La Chuchi, a ver, ¿qué más? Ya bueno, todos estos periódicos que salían, El Ojo, salían las personas en situación de accidente, pero o a veces algunas que ya habían perdido la vida y en primera plana. Unas fotos muy truculentas, muy crudas, muy gráficas, que de chibolo a mí me daba un poco de cosas verlo, ¿no? Pero tú los veías en las esquinas, en cada esquina veías esas fotografías en primera plana de personas sin vida. Por causa de accidentes. Y yo siempre que pasaba, o sea, a mí me gustaba ir a los puestos de periódicos porque también vendían este tipo de libros, creo que hasta ahora los venden, yo algunos todavía los colecciono, a ver, como estos de acá, ¿ya? Que eran coleccionables que yo añoraba en ese tiempo poder tener el dinero para comprar porque costaban 30, 50 soles cada uno. Por ir a ver eso me ganaba con el tema de los titulares, ¿no?
fatal, horrible, horrible, horrible. Menos mal que ya no se permite, creo que nunca fue políticamente correcto en el Perú, pero lo hacían en el tema de por generar cortinas de humo y todo lo que se dio en esa época, no tan truculenta de nuestra nación. A ver, ¿de qué más les puedo hablar? En ese momento, otro momento que a mí me gustaba mucho, al menos en la época escolar, era cuando me decían que tenía que ir los sábados. Ustedes dirán, ¿cómo? Oye, eres un mongo, ¿cómo te vas a ir también los sábados al colegio y vas a estar feliz? Sí, pues a mí me gustaba. Me gustaba por los talleres de danza. Iba también los sábados para los fulbitos. Yo no jugaba mucho, era pésimo en el fútbol. En el básquet algo me defendía por lo que era alto. ¿Qué más? Pues, siempre hubiera querido de que haya natación en mi colegio, nunca hubo, no teníamos piscina más que una patera, y porque sí era bueno en natación, yo era bueno en natación, no sé qué me pasó después que la dejé, pero era bueno, era muy bueno en natación. Y me gustaban mucho los talleres deportivos, los talleres de cultura y todas esas cosas que se hacían en el colegio. A veces hasta domingo nos citaban, ¿eh? Y uno tenía que ir y lo pasaba uno súper genial. En las noches, yo me acuerdo que los noticieros eran más temprano, 8 de la noche, 7 de la noche, todos los canales en su prime time eran los noticieros del día, eran 90 segundos, ya no creo que ya no está, ¿no? Ahora es Latina Noticias, bueno, antes eran 90 segundos, me encantaba el formato de 90 segundos, muy narrativo. Después venían el tema de los noticieros más duros de investigación, que eran los de Panamericana. TV Perú siempre que era noticieros sobones de la época de Fujimori que en cada nota salía, ¿no? El vaso de leche, el Prona, Fujimori inaugurando una obra, Fujimori inaugurando un colegio, Fujimori dando unas palabras en conferencia de prensa, etcétera, 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 ¿no? Con toda su gente. Esos eran mis recuerdos de televisión de esa época. Después, ¿qué más me acuerdo? ¿Qué más me acuerdo de cosas infaltables o imborrables? También quiero que me escriban ustedes alguna cosa o alguna situación que ustedes recuerden con cariño de su época escolar. Porque es interesante, ¿saben por qué? Porque nos hace ver y valorar muchos momentos que actualmente podemos sopesar con más tranquilidad, con más serenidad, dada que ya fueron momentos vividos, se pueden analizar de esa manera. Yo he analizado muchos, he analizado momentos importantes, como cuando mi mamá, así no teniendo mucha plata, me sacaba a un concierto Bamba, pero me sacaba. A ver, las saliditas, ¡ay! Del colegio también, el kiosco. ¿Quién no se iba a su kiosco, a su cafetería? De los colegios más fichos, ¿no? Cafetería. No, bueno, yo tenía mi kiosco de una china, la China Sam. Y esta china vendía, pero los salchipollos más ricos, que eran unas cositas chiquitas, que en mi colegio costaban una cantidad que no era barato, pero tampoco era caro. Pero yo me acuerdo de que cuando fui a otro colegio, que, bueno, yo he tenido la suerte de estudiar en un colegio particular, pero cuando yo me fui a una competencia deportiva, a un colegio estatal, me acuerdo que lo mismo que me vendía la China o algo parecido, en el otro colegio estaba menos de la mitad. Me sentí estafado. Me sentía estafadísimo. Porque nos vendían caro y no nos dejaban salir para comprar afuera, ¿no? Solamente era todo dentro del colegio. A ver, ¿qué dice Maite? En mi kiosco, salchipollo de un sol. Ya, el salchipollo que me vendían en mi kiosco costaba $3.50. Yo me acuerdo que sí había de un sol, de una luca. Y yo me acuerdo que había unas papas rellenas, en mi colegio había unas papas rellenas más grandes, ¿ya? Que te costaban $2.50, algo así. Pero en el otro colegio, cuando yo me fui, yo me sentía millonario porque me fui con 5 soles y me compré un montón de cosas en el otro colegio. Daban unas papas rellenas que eran así a 10 céntimos. Así eran chiquitas, pero eran como bocaditos y era lo más delicioso que podía haber siendo niño. ¿Qué más? Sí, pues costaba más barato, la China me engañaba, China chora. No sé, y era lo mismo, era casi lo mismo. Era casi la misma cantidad, la misma ración. Pero bueno, es lo que nos daban, ¿qué más? Ahí, no, sí, costaba más barato. A mí me viví estafado. Pero bueno, esa era parte del negocio porque la China tampoco no estaba en el colegio de gratis, me imagino. Ella pagaba su concesión para estar ahí. Afuera
Eso sí, a la hora de la salida, el que no tenía tanta hambre durante el colegio y era un poquito más astuto, ¿qué es lo que hacía? Esperaba, guardaba su propina, que a mí normalmente me daban 50 céntimos de propina. Eso era, así, ese era mi tesoro. Y yo juntaba todos los días cuando quería comprar algo y no comía nada. Esperaba que cayera, que Dios proveerá. Mi mamá sí me mandaba mi lonchera, pero no me mandaba esas loncheras, mamá, infidencia, no me mandaba esas loncheras que todos mis amigos llevaban, ¿no? Con sus cajitas bonitas, en ese tiempo pues era de Goku, en ese tiempo eran las loncheras de, no sé, pues de... Bob Esponja todavía ni se asomaba, pero yo me acuerdo de que había una serie de Cartoon Network que era Vaca y Pollito. Había las de Vaca y Pollito, estaba la de Hello Kitty, la, la de Thundercats. A ver. Papita rellena. El colegio costaba salchipollo. En mi colegio vendían papita rellena con ajicito a 30 céntimos. Ya, no, yo conseguí un colegio donde vendían a 10 céntimos, Gabriel. A 10 céntimos. A 10 céntimos. Y ya, pues, mi mamá no me mandaba a mí en esas loncheras bonitas, grandotas, que eran así de basa. Si no era basa, no era bueno, ¿no? Con B de basa. Sí, me acuerdo, ¿te acuerdan, no? ¿Se acuerdan de su tomatodo? Esos tomatodos horribles que los llenabas, tu mamá te los daba así con tu refresco de gelatina, los ponías en tu mochila y llegabas al colegio y todo estaba embarrado porque todo se había derramado. Ya, eso, de esos tomatodos, no me mandaban. Mi mamá era buena pobre, me gustó eso porque me enseñó mucho a improvisar. No teníamos lonchera, pero lo que sí tenía eran esas botellas descartables de plástico, que en ese tiempo ya empezaban a salir las botellas de plástico. Antes de, en los inicios de los 90, puro era vidrio, por si acaso, tu botella de vidrio. Después empezó a salir de plástico y esas botellas las reutilizaba, las lavaba, rellenaba mi anís, mi manzanilla, mi maca, mi ponche, mi quinoa, mi agua de gelatina, lo que sea, y me mandaba tapadito, limonada también, mi limonada, y comí 2 panes en esas bolsas de plástico transparentes y esa era mi lonchera. Ya, nunca tuve una lonchera bonita. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Ya yo sé, ya entiendo. Catarsis, ¿no? Catarsis. A mí me costaba la papita rellena en el colegio, César Vallejo. A ver, ¿y cuánto? A ver, 50 céntimos. Catering nos dice, sí, a uno nos daba 50, un sol era mucho. Sí, es que un sol era bastante en esa época. Un sol eran 10 panes, era un montón de plata. Y a mí los 50 que me mandaban era para la moto, porque no me mandaban propina para que yo comiera, pero yo agarraba y me iba caminando. A veces sí que estaba cansado, me iba en moto, pero después me iba caminando. Ceviche a un sol también. O ese ceviche en esos tiempos. Nos venderán ahora en la actualidad, aunque sea eso de los de la carretilla, los señores que hacen su cevichito de pota, ¿venderán a un sol el ceviche? No creo, ¿no? En Trujillo, la última vez que fui, hay ceviche en vasitos, de chiquitos de 6 onzas. Nosotros ya en Trujillo le decimos leche tigre o ceviche en vaso. Y yo me acuerdo que eso los compraba yo a 1 luca. Ya, después lo subieron a $1.50 y ahora están $2.50. ¿Cómo subió todo? Pero bueno, sí, ¿no? El limón está caro también, pues estaba caro. A ver, ¿qué más? Papita rellena con ajicito. Ese era buenazo. Y a veces no tenía relleno, ¿no? Porque las papitas que estaban 10 céntimos, 20 céntimos, o 30, ya que ustedes me dicen, era esa papita que adentro venía que pues un pedacito de cebollita china, ¿no? No venía más, pero tú no lo disfrutabas. ¿Qué más? A ver, Maite Ludeña, desbloqueaste un recuerdo de mis mascotas temporales. ¿Qué mascotas? A ver. Gabriel, en primera me daban, me imagino que será en primaria. En primaria me daban propina de 50 céntimos y en secundaria aumentó a $1. Bueno, te daba $1 al menos, ¿no? A mí nada, tenía que ir yo a... Mi viejo también trabajaba en el colegio donde yo estaba ya. Tenía que ir a la... Así, ¿no? A pedirle. O cuando lo veía que se acercaba ahí al puesto de colegio, yo me acercaba. Ay, la tía, no sé, era canú, pero era el canú más delicioso que he podido probar. Costaba el vaso 80 a $1, pero era un vaso helado. Sabía naranja. Yo sabía que era canú, pero tenía algo más. Era demasiado rica esa cosa. Un vaso me costaba 80 $1 y ese era infaltable con tu salchipollo al costado. Pero era una cosa maravillosa ese refresco de la señora Sam,
que ya no, creo que ya no vive la señora, que en paz descanse, a menos la que me atendía, pero algún día le preguntaré a su hija, ¿no? ¿Qué tenía ese refresco de maravilloso que todo el mundo se desesperaba y se acababa? A ver, ¿qué más? Mai te dice, a la salida te comprabas tus pescaditos en bolsita como mascota. Ay, no, por favor no lo hagan, pobres pececitos. No, pescaditos en bolsita, pobrecitos los pescaditos, ¿cuántos habrán ahí perdido la vida en manos de Maite? No lo hagan, pobre. Es que uno de chibolo piensa de que tiene esos pescaditos, tú lo llevas y con el agua que sale del caño, los pones ahí, después el pescado está flotando panza arriba, que esa agua tiene cloro. Pues no, el pescado no necesita el agua normal, nomás pobrecitos. A ver, ¿qué más? Ah, Katherine, acabas de recibir la insignia de donador top 1. Sigan dándole su like a la pantalla, su tap, que necesito mis corazoncitos para poder seguir creciendo. A ver, gracias, ahí está, al toque reacciona, tap. A ver, ¿qué nos dicen? Gabriel, desbloqueaste un recuerdo de mis mascotas temporales. Es que eso no eran mascotas, pues, ¿no? Pobrecitos. Ahora, ¿no? Serán las mascotas fantasmas que vienen a cobrar venganza. Pobrecitos. A ver, Janet, los helados, la melcocha, la raspada. ¡Claro, los helados! Ahí en mi pueblo había un helado que se llamaba Caribe. Caribe que costaba 50 céntimos, una chinita. Venía, y era una paleta que había de fresa, de vainilla y de lúcuma. Y venían cubiertas con la mitad con chocolate. No sé si sería chocolate, pero era chocolate. Caribe se llamaba. Con mi abuela comprábamos eso, juntábamos platita y pasaba el heladero y comprábamos los Caribes. ¿Qué más? Ah, y los helados esos de bolita. Había unos que ya creo que ya no se permiten, ¿no? Esos envases chiquitos de Tecnopor como vasitos. Y te ponían las bolitas de un helado con un sabor no tan rico, pero era barato. Y en esos tiempos de niño uno... por el precio, uno como que deja la calidad a un costado y lo comes con tal que sea dulce y digan que es helado, pero lo comías. A ver, ¿qué más? Janet, gracias. Sigan dándole su tap a la pantalla. Quiero llegar al menos a 1000 corazoncitos. ¿Se podrá? Estamos en 541. Poquito a poquito vamos a seguir creciendo. Yo sé que formar comunidades toma tiempo, por eso que estoy que le meto ganas, punche, en todos los streaming, así tenga 5, 10 conectados, yo voy a estar ahí siempre dándoles al menos un poquito, entreteniéndolos y recordando, desbloqueando recuerdos. A ver, ¿qué más tenemos? Gabriel, gracias por la insignia de honor. A ver, dice Gabriel, dice, mis pescaditos morían a las horas, pobrecitos, pues. No compren, papás tampoco no compren. Pececitos, ni cuando te van a vender, ¿no? El perrito. Yo sí me acuerdo de que, no en mi colegio, pero sí cerca de una calle, una vez estaba un señor vendiendo perritos de esos chiquitos tipo pequineses a 5 soles. Pobres perritos, los vendían a 5 soles. Y me acuerdo que una amiga se compró uno era blanquito, que después, una preciosidad ya, porque yo sí lo vi crecer ese perro, era blanquito, nosotros le decíamos trapeador, porque era blanco, mi amiga lo bañaba, se esmeraba en bañarlo, salía con nosotros y terminaba una cochinada el perro, de verdad. Tenían versión estropajo, es de esos estropajos para limpiar estadio, de eso parecía el perro. Tenía todo negro, todas las barbas, todo así. A ver, y el pibe, ¡ay, el pibe! El helado de pibe, claro. Era buenazo. Estás haciendo mi día cocinando. Ay, está bien, gracias, Net. Sigan dándole su tap a la pantalla. Estamos en 708 corazoncitos, ya subimos. Sigan dándole su like, su corazón para poder seguir hablando. Otra cosa que me gusta y que me gustaba de esas épocas de niño, de infancia, era que nada te parecía imposible, ¿no? Tú veías la manera de cómo hacer las cosas. Ejemplo, en mi barrio queríamos hacer nuestros juegos de tipo Nubeluz, ya que uno traía los globos, que uno traía la pita, el pabilo para amarrarlos, que el otro traía la aguja, que el otro venía con la pelota, y nos juntábamos y hacíamos que lo imposible se haga, jugábamos a la yunza. Que lo imposible se haga posible. Yo jugaba a la yunza, y digamos, como teníamos un campo gigante alrededor, comprábamos una rama, que en realidad era una rama, porque no era un árbol, ¿no?
y la plantábamos, imaginábamos que era un árbol gigante lleno de serpentinas y cosas para poder tener, pero en realidad lo que le amarrábamos eran frutas del campo también, porque por ahí cerca había naranjas, mandarinas y muchas frutas que crecían ahí en el campo y que muchos de los agricultores te invitaban y te decían, rapáñalo, saca nomás. Mangos. Y esa era nuestra yunza. Económico, pero nos divertíamos toda una tarde, un fin de semana. Extraño de la gaseosa chiqui. Oye, sí, ¿no? Yo me acuerdo de la chiqui del azul, la chiqui de chicle, que era rica. Y la de manzana también, que ahora ha salido una Fanta que se parece a ese sabor, que es rica, una Fanta verde. A ver, ¿qué más nos dice? A ver, Katherine nos dice, así va a ser, vas a ir creciendo, mucho sexo. Claro, poquito a poquito, poquito a poquito. Recién estoy empezando, esto era pasarlo hace tiempo, pero ya tengo los recursos, los materiales, los equipos y vamos trabajando de a poquitos. A ver, Gabriel, a ver, el bolimbo, que el bolimbo, el super hiper ácido. Sí, oye, sí, eso era rico, ¿no? Esa era una explosión de acidez en tu boca que era desagradable, pero tú la aguantabas y lo disfrutabas porque después quedaba dulce. Qué rico, qué rico, qué rico. Oye, otra cosa también de esa época, ¿se acuerdan que había unas botellitas de plástico de dudosa procedencia que decían Inca Cola, Coca-Cola, Concordia, de marcas, y dentro venían unas bolitas como que de dulce, de azúcar? Creo que hasta ahora las venden. Mi vieja me las quitaba porque me decía de que como eso no tenía registro sanitario, eso era hecho con goma, con acerrín y que eso me iba a hacer mal. Y yo lloraba. Yo quería esas bolitas chiquitas tipo grajeas, quería mi dulcecito. Yo llegaba de los cumpleaños, que en otro momento también hablaremos, los cumpleaños en los 90, que son también maravillosos de recordar, ¿no? Las piñatas, las sorpresitas, la cancha, ¿no? Con la mano. Ahora todo te lo empacan, ¿no? Antes pasaba la señora con la fuente, así, de quisitos, de canchita, y tú metías la mano de todos ahí, ¿no? No era muy higiénico, pero era lo que había. Gracias, ya llegamos a 1400 corazoncitos y sin más, yo ya tengo que irme porque hemos pasado ya casi, vamos a los 40 minutos hablando y tengo que seguir grabando otro contenido, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos recordado mucho este día, hemos recordado la época de colegio, hemos recordado el chocomiel, claro, esa cosa que venía también como cacao, como cocoa en un sobrecito, rico también, era rico. Sí. Pero bueno, chicos, ha sido un placer recordar con ustedes un poquito de cómo se vivía el tiempo de colegio en los años 90. Vamos a ir cambiando también de temas. Algunos días que sea relevante hablar de temas políticos o de actualidad, que pase algo muy importante, se los voy a mencionar. Por otro lado, quiero agradecer a todos ustedes que están ahí siempre conectados. Somos poquitos, pero somos todavía y vamos a ir. Recomienden este like, sigan dándole su tap a la pantalla. Terminamos con 1600 corazoncitos y yo les dejo mi corazón para todos ustedes. Un fuerte abrazo y pasen un excelente inicio de semana. Vamos, lunes con fuerza, así se puede. Chao.